Los nuevos teléfonos de Xiaomi ya están aquí, y uno de sus principales atractivos es Hyper AI, o lo que es lo mismo, la inteligencia artificial de Xiaomi. Y como ya se me han terminado las buenas ideas, en este vídeo vamos a hacer otra locura, porque la vamos a comparar con el que para mí es el rey absoluto a día de hoy, es decir, la vamos a comparar con Samsung. Y ojo, porque lo que va a pasar en este vídeo es algo que yo creo que nadie se habría podido imaginar. Vamos a meter la intro y te cuento. Y sí, no te preocupes porque en este vídeo pues vamos a hablar de todo lo que quieres saber, de las herramientas de edición de fotos, de todo el tema de los asistentes de llamadas que son una auténtica locura, y vamos a hablar de todo este tipo de historias. Pero como suele ser habitual, pues quiero empezar por el principio, quiero empezar por el ámbito de la personalización. Y ojo porque no me estoy equivocando, pero resulta que ambos fabricantes cuentan con funciones de inteligencia artificial de cara a tu fondo de pantalla. En el caso de Samsung nos encontramos una herramienta que se llama ambiente fotográfico, que yo creo que seguramente te sonará porque en algún vídeo anterior te la habré enseñado. Y básicamente con ella lo que puedes hacer es añadir una especie de filtro, de efecto, que lo que hace es mostrarte el tiempo que hace en la calle. Algo que así dicho suena bastante poco espectacular y te diré que de cara a la práctica la cosa no mejora mucho. Ahora, por parte de Xiaomi, prepárate porque aquí sí que nos encontramos una auténtica locura. Los fondos dinámicos por inteligencia artificial. Y cuando te digo esto, pues a mí me viene a la cabeza la presentación de Xiaomi. Un evento en el que nos enseñaron ciertos ejemplos y hay que decir que la cosa parecía que prometía bastante. Bueno, pues cuando por fin la he podido probar, te diré que todo el tema de la inteligencia artificial sirve únicamente para hacer un pequeño efecto de desplazamiento horizontal. Algo que me parece que tampoco tiene sentido. Y tiene menos sentido aún cuando tienes que esperar 2 o 3 minutos para aplicar este efecto. Es decir, que en ambos casos creo que esta tecnología no tiene ningún tipo de uso. Continuamos con el siguiente apartado, que seguramente era el apartado que tú estabas esperando. El más llamativo de todos, el más loco, el más increíble, el más alucinante. Y es que vamos a hablar de lo que son herramientas de escritura, de grabación y también de traducción. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues bromas aparte, nos vamos a quitar de encima todo esto rápidamente. Por parte de Samsung, pues no te voy a contar nada nuevo. Principalmente porque ya lo hemos repasado en varias ocasiones en vídeos anteriores. Ahora, por parte de Xiaomi es cierto que hay algunas cuestiones que, a ver, no sé si me convencen, si no me convencen o qué pasa exactamente. Por ejemplo, de cara a lo que son herramientas de escritura, pues nos vamos a encontrar lo típico, funciones para escribir, resumir, cambiar el tono y todo este tipo de historias. Ahora, es cierto que aquí hay ciertas particularidades, como por ejemplo que es una función que no se integra en cualquier aplicación, es decir, yo la he estado intentando probar en aplicaciones de Google, como por ejemplo Gmail o documentos, y me he encontrado que no había manera humana de hacer que la inteligencia artificial se mostrase. Otra cuestión que tampoco me termina de enamorar es ese panel que ya critiqué arduamente en el caso de Apple. Así que por parte de Xiaomi, como te decía, creo que hay bastante margen de mejora. De cara a lo que es la grabadora, pues nos encontramos herramientas muy parecidas a las que hemos visto anteriormente, porque básicamente hacen lo mismo, es decir, puedes grabar, hacer una transcripción, utilizar la herramienta de resúmenes y funciones que a día de hoy pues a mí sinceramente no me llaman la atención. Tal vez la parte más llamativa en el caso de Xiaomi es que puedes ver la transcripción en tiempo real, algo que en otros fabricantes pues no es tan habitual. Y por último pues tenemos las herramientas de traducción, que aquí te diré que son simple y llanamente herramientas de traducción como su propio nombre indica, y hay que decir que en general pues funcionan bastante bien. Cambiamos de tercio porque vamos a hablar ahora de todo lo que es generar imágenes, que seguramente sea un apartado que parece muy atractivo, pero que en la realidad pues nos encontramos una situación muy parecida en ambas marcas, porque digamos que ninguna de las dos cuenta con una aplicación dedicada, así que si quieres crear una imagen como tal tienes que utilizar la inteligencia artificial de Google, es decir, tienes que utilizar a Gemini. Una herramienta que a estas alturas de la película yo creo que todo el mundo conoce, y que es cierto que da muy buenos resultados y muy realistas, pero creo que es bastante lenta. Aún así, como no tienes mucha más alternativa, creo que es una herramienta que cumple su función. Ahora, ya que te he sacado el tema de Gemini, sí que quería hacer una pequeña puntualización,
Porque es cierto que sobre el papel nos encontramos la misma aplicación, es decir, la inteligencia artificial de Google, que cuenta con todo tipo de capacidades y todo este tipo de historias. Y de hecho, en ambas marcas la puedes utilizar directamente con el botón de bloqueo. ¿Qué sucede? Que nos encontramos que en el caso de Samsung, Gemini es muchísimo más potente, es decir, tiene mejores cualidades, mucho más llamativas y sobre todo mucho más útiles. Porque en el caso de Samsung nos encontramos que Gemini se integra con aplicaciones de terceros, algo que ya te he comentado en otros vídeos. O también me viene a la cabeza el tema de Gemini Live, que es capaz de ver lo que tú ves en pantalla. Con todo esto, lo que te quiero decir básicamente es que por parte de Xiaomi no te vas a encontrar este tipo de funciones, que seguramente, pues oye, a corto o medio plazo, pues también llegarán en formato de actualización, pero que por lo menos a día de hoy te vas a encontrar una versión mucho más convencional. Y ojo, porque ahora sí, vamos a hablar de la parte más atractiva de todo el vídeo, que son las herramientas de edición de imágenes, de borrador de objetos y todo este tipo de cuestiones. Y además yo creo que después de ver el desastre que montó Apple con Apple Intelligence, las expectativas pues son altísimas. Hay que decir que en este caso nos encontramos herramientas que solamente he visto en estas dos marcas. Herramientas como por ejemplo la función de expandir. Y es cierto que en cada una de las marcas digamos que tiene pues una misión o una función diferente. Por ejemplo, en el caso de Samsung la idea es muy básica. Tú haces una fotografía, está torcida, está mal encuadrada y digamos que con la inteligencia artificial puedes corregir esa imagen. Simplemente la giras y automáticamente la inteligencia artificial es capaz de crear el contenido que falta de la imagen. Y hay que decir que los resultados pues ya los conocíamos. Funciona muy bien, digamos que no se inventa cosas raras y de cara a lo que son los detalles, pues salvo que te fijes realmente mucho, es algo que creo que siempre daría el pego. Así que es una herramienta que a mí personalmente me tiene encantado. Ahora, por parte de Xiaomi, como te decía anteriormente, digamos que la idea es muy diferente. Aquí, más que corregir, rotando una imagen o haciendo todo tipo de giros, nos encontramos una función que te permite expandir casi hasta el doble del tamaño de la imagen original. Y esto, pues lo creas o no, es bastante loco. Y de cara a lo que es el rendimiento y los resultados, pues oye, funciona francamente bien. Es decir, vale que se puede inventar algún detalle, que hay algunas cuestiones que no terminan de encajar, pero en general hay que tener en cuenta que estás duplicando el tamaño de la imagen. Y eso, como te decía anteriormente, es algo que es bastante poco habitual. Además, hay que decir que la herramienta no es tremendamente lenta, es decir, por ejemplo, todo lo que era aplicar el fondo de pantalla animado era mucho más lento que utilizar esta función. Así que en general también me parece una herramienta más que satisfactoria. Continuamos con la siguiente cuestión. Y ojo, porque ahora sí que se viene una prueba de fuego, porque vamos a hablar de la herramienta de borrador de objetos. Por parte de Samsung, pues tampoco me voy a enredar mucho. Una herramienta que creo que funciona a la perfección y que para mí a día de hoy marca el estándar de lo que todas las marcas tendrían que conseguir en sus teléfonos móviles. Ahora, en el caso de Xiaomi, a ver cómo explicarlo. Nos encontramos una herramienta que no tiene mucho sentido, es decir, de cara a lo que es la selección de objetos, pues digamos que no es la mejor, pero no te encuentras cosas tan locas como por ejemplo podría pasar con Apple Intelligence. Ahora, de cara a lo que son los resultados, pues digamos que es muy dispar. Me he encontrado ciertas imágenes en las que los resultados son increíbles, es decir, reconstruir una mano prácticamente a la perfección, algo que sobre el papel es muy complicado. Ahora, ¿qué sucede? Que hay otros escenarios, los cuales yo no termino de entender, en los cuales la inteligencia artificial de Xiaomi, digamos que, no sé, hace un poco lo que quiere. De repente tú le pides borrar un objeto, lo borra y añade un objeto completamente random que no tiene ningún tipo de sentido. Algo que, como te decía anteriormente, a mí sinceramente pues como que no me termina de encajar. Y creo que cualquier persona que quiera utilizar este tipo de funciones, pues no le va a hacer ni puñetera gracia que vale, puedas eliminar un árbol y de repente coja Xiaomi y te plantee una farola. En fin, que yo le he estado dando muchísimas vueltas y sinceramente no lo termino de entender. Así que, como no soy capaz de llegar a ningún tipo de conclusión, lo que he pensado es que me dejes tú en comentarios qué crees que está pasando. Y sobre todo, si tú lo has podido probar también a día de hoy, que me cuentes cuál es tu experiencia. Porque ya te digo que a mí personalmente me parece que funciona muy bien, pero que, por otro lado, es muy inconsistente.
Y con esto llegamos ya al último de los apartados, porque sí, digamos que el resto de funciones de inteligencia artificial no están presentes en ambas marcas. Y aquí quería terminar con el asistente de llamadas. Por parte de Samsung nos encontramos una función que ya lleva un par de generaciones con nosotros, y en esencia es una herramienta que hace un poco de todo, es decir, tiene integrada la traducción en tiempo real, puedes hacer grabaciones, transcripciones, resúmenes. Es decir, que yo creo que a día de hoy no hay muchas más cosas que le puedas pedir. Ahora, en el caso de Xiaomi nos encontramos una herramienta que está bien, pero es algo más limitada, porque digamos que solamente es compatible con la función de traducción. Todo el tema de las grabaciones y todo este tipo de historias, pues yo por lo menos no lo he visto en ninguna parte. Ahora, sí que es cierto que aunque es más limitada, a mí personalmente me ha gustado más, porque digamos que la traducción es mucho menos invasiva que en el caso de Samsung y además me parece mucho más rápida porque la ves en tiempo real. Creo que después de todo lo que te he enseñado hay una parte que por lo menos para mí es muy clara, y es que la inteligencia artificial de Samsung es tremendamente sólida. Funciona bien en prácticamente todos los apartados. No me he encontrado ninguna categoría, ninguna herramienta que realmente pues no cumpla las expectativas. Ahora, por parte de Xiaomi lo que sucede es que es una marca que se ha metido en todo este tipo de historias pues relativamente tarde y nos encontramos que hay algunas funciones que están bastante bien y hay otras tantas que tienen bastante margen de mejora. La parte que a mí sinceramente más me choca es que te puedes encontrar un rendimiento tremendamente dispar, porque hay apartados en los que realmente creo que no tiene nada que envidiar a lo que hemos visto en el caso de Samsung. En fin, yo creo que de cara a futuro Xiaomi tiene una herramienta o una inteligencia artificial que es muy prometedora y que por lo menos no es el desastre que hemos visto en el caso de Apple. Ahora lo que me gustaría saber es qué opinas tú, es decir, qué te ha parecido de la inteligencia artificial de Xiaomi y qué crees que sería lo que tienen que mejorar para poder competir con Samsung. Ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto, ahora sí que sí, terminamos con el vídeo de hoy. Ahora pues lo de siempre, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.